Hoy la doctora Estefanía va a presentar dilatación del tracto urinario y pues, como dice la doctora Carolina Ochoa, siendo las 8:05, damos inicio a la charla. Doctora, muchas gracias, todo suyo, la presentación. Muchísimas gracias. Gracias, doctora, por su apoyo y su compañía. Denme un segundo, que no me quiere compartir. Ya. Pasó. Buenos días, mi nombre es Estefanía Ostref, me presentó el doctor Alejandro. Hoy trataremos el tema de dilatación del tracto urinario. Mi asesora, la doctora Carolina Ochoa, nefróloga pediatra de nuestra institución. Allá agradezco por su apoyo y su compañía y asesoría durante la charla. Muchas gracias, doctora. Bueno, iniciamos entonces con la dilatación del tracto urinario, que refiere a todas esas anomalías congénitas que pueden ser del riñón, el tracto urinario, y son una serie de malformaciones que pueden ocurrir a través de todo el sistema colector, la vejiga y la uretra. La prevalencia mundial de la enfermedad renal crónica en pediatría ha aumentado por factores que afectan a nivel ambiental y también todas estas malformaciones que se generan a través de la dilatación del tracto urinario. Y las anomalías congénitas del riñón y del tracto urinario, nombradas como CACUT, para que recuerden la sigla, por favor, son las responsables de la mayor parte de las enfermedades renales crónicas en los niños. Las malformaciones graves juegan un papel causal importante, casi un 50% de los casos de enfermedad renal en esta población. Entonces, esa revisión es a raíz del consenso multidisciplinario que se dio para la clasificación prenatal y postnatal de la dilatación del tracto urinario, que se dio en el 2014, donde se reunieron radiólogos, nefrólogos pediatras, también toda la parte de medicina materno-fetal, urología pediátrica y toda la parte pues como de radiología intervencionista, donde la idea de esto fue darle pues como un consenso a todos esos términos y que sigue siendo avalado por una actualización que se dio de este consenso en el 2021. Entonces, la raíz de este consenso fue evitar el uso de términos que son inespecíficos, como los términos hidronefrosis, pielectasia, uronefrosis, o también el término plenitud o prominencia del conducto, y solamente mencionarlos como dilatación del tracto urinario superior o inferior en el caso pues que también lo refiera, para evitar que se den malas interpretaciones entre diferentes subespecialidades. Entonces, la dilatación del tracto urinario ocurre casi hasta en un 2% de los embarazos y se estima que aproximadamente se dan 80,000 casos en el año en Estados Unidos, pues cuando se hace el diagnóstico. El diagnóstico prenatal nos va a permitir identificar o prevenir futuras patologías que se dan como secuelas de largo plazo de las dilataciones del tracto urinario, y también nos va a ayudar a evitar pues, que se generen costos adicionales en el sistema. Las malformaciones renales se presentan aproximadamente de un 20 a un 30% de todas las alteraciones que se diagnostican de manera prenatal y son responsables del 31% de las insuficiencias renales terminales en los niños. Entonces, este estudio, me disculpan que con el cambio de computador se desconfiguró un poco la gráfica, nos habla de la frecuencia de las malformaciones congénitas renales y del tracto urinario y su asociación con factores maternos en el neonato, desarrollado acá en Colombia, es una revisión del 2021 y evaluaron 2,137 pacientes, un 54% fueron hombres, la mediana de la edad gestacional de la evaluación fue de 38,8 semanas y la mediana materna fueron de 26 años. Se realizó de enero a diciembre del 2015, incluyeron, pues, o el estudio fue un estudio de corte retrospectivo, revisaron historias clínicas y la idea fue mirar variables sociodemográficas y clínicas de la madre con variables del neonato como peso, talla, Apgar, si presentó hipoxia, presencia y tipo pues, de malformación congénita. En el resultado encontraron que el 67% de los neonatos, que fue el 3,1%, presentaron alguna malformación, siendo la dilatación del tracto urinario la más frecuente en 59 pacientes.
Entonces, esta tabla, pues, que nos resume como esos factores maternos y el neonato con su relación con el CACUT, entonces encontraron, pues, de manera más significativa que el polidramnios y los oligodramnios encontrados de manera prenatal era lo que estaba más asociado a esta malformación. De la etiología de la dilatación del tracto urinario detectado por ecografía prenatal, vamos a encontrar entonces que puede ser transitorio o fisiológico hasta en un 70% de los casos, una obstrucción de la unión ureteropélvica hasta un 30% de los casos, un flujo vesicureteral hasta un 40%, una obstrucción de la unión ureterovesical o megurétera hasta un 15% de los casos, la enfermedad renal displasia multiquística en un 5%, las valvas de uretra posterior hasta un 5%, y muy poco común encontraremos también el urétero CL, urétero ectópico, sistema dúplex o atresia ureteral. Entonces, para recordar solamente rápido un poco de la embriología, entonces recordemos que toda la parte del sistema urinario se da a través de un mesodermo, el mesodermo intermedio, que deriva de la cresta urogenital, el cordón nefrogénico, y a raíz de eso entonces se da el pronefros, el mesonefros y el metranefros, que toda esta formación inicia en la 5ª semana de gestación. Y la sensibilidad de ecografía prenatal para detectar esas anomalías renales me puede alcanzar hasta un 82%, pero me va a depender del momento en que realicemos la ecografía, pues porque ya vemos que de manera muy temprana inicia esta formación renal. Entonces, dependiendo pues de esa capa mesodérmica que esté afectada, se van a generar las malformaciones. Entonces tenemos la yema ureteral, donde se ramifica sucesivamente hasta convertirse en un sistema colector que va a incluir pues toda la parte de conductos colectores, la pelvis, el uréter y el trígono vesical. Y ya luego en el mesénquima metanéfrico condensado, alrededor de ella entonces se va a dar toda la parte ureteral y la formación pues del casete mesenquimatoso. Para clasificar entonces esas malformaciones del tracto urinario, la podemos clasificar de acuerdo a un tamaño anormal, que van a ser las hipoplasias renales o las displasias renales, de forma anormal como la enfermedad quística renal o la fusión renal, la localización como ectopia o fusión renal. Si hay un número anormal, entonces vamos a hablar es de una agenesia renal o duplicación renal, y la dilatación del tracto urinario como tal, entonces ya hablaremos, que es lo que hablaremos pues respectivamente en la charla, que es de manera prenatal o postnatal con su clasificación. Entonces, el CACUT son todas esas lesiones obstructivas de alto grado y las anomalías difusas del desarrollo, como la hipoplasia y la displasia, y pues ya vimos que tiene alta relevancia porque nos puede generar una enfermedad renal crónica hasta progresar a una enfermedad renal terminal. El riesgo va a aumentar con esos diagnósticos prenatales, pero la idea de hacer el diagnóstico prenatal es poder tener un plan o un tratamiento mucho más rápido para evitar la progresión a una enfermedad renal crónica en el paciente. Y esto hace que pues el diagnóstico prenatal hasta en un 6% nos va a manifestar en el paciente que va a tener una enfermedad renal crónica a los 10 años de edad. Las causas realmente van a ser multivariadas, la mayoría de los casos van a ser aislados, en algunos casos se puede haber asociado a un solo gen, con mutaciones de los genes que mencionamos acá, y ahí también se puede asociar la dilatación del tracto urinario más otras anomalías adicionales. Entonces, en esos pacientes que de manera prenatal tenemos esa sospecha de esa dilatación y otras anomalías, debemos de pensar en otros síndromes como Bacter, Brunbelli o de Giorgio. Y las anomalías cromosómicas también están altamente asociadas a esas malformaciones urinarias. Entonces, en el paciente que se ha encontrado en un segundo trimestre una dilatación del tracto urinario de manera aislada, también se debe pensar o descartar en una trisomía 21. Entonces, la dilatación del tracto urinario la vamos a evaluar siempre por parámetros ecográficos. Esos parámetros que tenemos entonces son el diámetro renal antero-posterior, el hallazgo lo vamos a tener en milímetros, y la idea es que se haga en un plano transverso máximo para el diámetro pues, de la pelvis. La dilatación calicial, que pueden ser cálices mayores o menores, esa dilatación la encontraremos como si se presenta o no se presenta.
el espesor del parénquima, entonces si está normal o anormal, y es una evaluación muy subjetiva, muy dependiente de esa persona que nos hace la evaluación. La apariencia del mesénquima, si es normal o anormal, y aquí vamos a evaluar de la ecogenicidad, si hay una diferenciación córtico-medular o si hay presencia de quistes. Evaluaremos el uréter, si es normal o anormal, si presenta dilataciones, pero al nacimiento pues hay que tener más cuidado porque la visualización puede ser mucho más transitoria y la vejiga normal o anormal, y se evalúa el grosor, presencia de ureterocele y dilatación de uretra posterior. Entonces, de acuerdo al consenso, estos son los valores del sistema de clasificación de dilatación de las vías urinarias que ellos proponen. Y lo proponen de manera prenatal o postnatal y de acuerdo a las semanas de edad gestacional. Entonces, en el paciente que tiene de 16 a 17 semanas, mayor a 28 semanas y de manera postnatal mayor a 48 horas, que lo veremos pues más específicamente en las siguientes diapositivas. Acá, pues, quisimos pues traerles esa imagen para que de manera mucho más gráfica, porque ahorita lo miraremos en la forma más de la ultrasonografía, cómo es que o qué es lo que pasa en cada hallazgo, ¿cierto? Entonces, en la imagen A, ese es el paciente que tiene una estenosis de esa conexión. Ureteropélvica, ¿cierto? El paciente que ya tiene una dilatación ureterovesical, entonces, ¿cómo se ve? Ya encontramos en la imagen C el paciente que tiene una duplicación de ese sistema. En la imagen D, un paciente que tiene un uréter ectópico. En la E, el paciente con un reflujo vesicureteral. En la F, el paciente que tiene valvas de uretra posterior. Y ya en la imagen G y en la imagen H, ya el paciente que tiene obstrucción de la conexión inferior del sistema colector. Entonces, las imágenes prenatales, que van a ser nuestro primer diagnóstico, lo vamos a hacer por medio de ecografías prenatales. La idea es tener obtención de imágenes de riñón, vejiga fetal y especialmente el diámetro anteroposterior de la pelvis renal. Y la razón de tener estas imágenes prenatales es tener un reconocimiento temprano y poder tener una intervención oportuna para prevenir complicaciones como las infecciones de tracto urinario, la formación de cálculos o el daño renal, incluso pues que ya vimos como enfermedad renal crónica en etapas posteriores de la vida. Los hallazgos ecográficos más importantes, entonces nos ayudan a definir gravedad e importancia clínica, van a ser la lateralidad, el grado de dilatación calicial, anomalías parenquimatosas, anomalías de vejiga y uréteres. También encontraremos hallazgos como el volumen del líquido amniótico y van a ser también muy dependientes del sexo del paciente. Entonces, para estratificarlo, lo que se propone por el consenso es que va a ser de acuerdo a las semanas de edad gestacional del paciente y de acuerdo a ese diámetro anteroposterior de la pelvis renal. Siempre lo vamos a clasificar de acuerdo a la característica que sea mucho más preocupante en el paciente, pues, o decirlo, la peor. Entonces, vamos a encontrar que ese paciente que tiene una dilatación del tracto urinario A1, o es decir, de bajo riesgo, va a ser el que tiene una dilatación calicial central o inexistente, con un diámetro anteroposterior que va a ser de 4 menor a 7 milímetros de la semana 16 a 27, y cuando es la semana mayor a la 28, un diámetro anteroposterior de 7 menor a 10 milímetros. Pero también encontramos esas mismas edades gestacionales cuando el paciente tiene un diámetro mayor a 7 milímetros, entonces ya deja de ser una dilatación de bajo riesgo y va a ser una dilatación del tracto urinario A2, 3 de riesgo aumentado. Y si es mayor o igual a 28 semanas, con una dilatación mayor o igual a 10 milímetros, también. Igual que si encontramos cualquiera de estas características, dilatación calicial periférica, grosor del parénquima anormal, aspecto parenquimatoso anormal, uréteres anormales, vejiga normal, oligohidramnios, entonces será cualquiera de estas, que es la más grave, un riesgo aumentado. Entonces encontramos el paciente bajo riesgo, lo que encontramos en imágenes, que si bien pues podríamos tener una lectura, nunca está de más que lo volvamos a evaluar porque nos podemos encontrar en centros donde no pueden darnos esos hallazgos de manera tan específica.
Entonces acá encontramos un paciente con una gestacional de 19 semanas, donde las imágenes en el plano transversal demuestran un diámetro de la pelvis renal anteroposterior que mide menos de 7 milímetros, que lo hace de bajo riesgo. Y acá, en esta misma imagen, entonces nos va a mostrar un parénquimo que tiene una apariencia normal. También es de bajo riesgo este paciente de 37 semanas, que nos muestra un diámetro anteroposterior que mide menos de 10 milímetros. Y en esta imagen, entonces, nos muestra un parénquima de apariencia normal, con ausencia de dilatación calicial periférica. Cuando ya tenemos un riesgo aumentado, entonces las imágenes en el plano transverso nos van a mostrar en este paciente de 32 semanas que van a estar mayores ese diámetro de 7 milímetros. Y también hay una dilatación calicial periférica en el paciente que nos hace riesgo aumentado. Y en esta imagen podemos encontrar que la apariencia del parénquima es normal, pero hay dilatación periférica. También encontramos riesgo aumentado en este paciente con una dilatación periférica, con una estructura tubular hipoecoica, claramente que tiene una peristalsis pues, en tiempo renal que nos puede mencionar pues, que es como un hidrouréter. Y en esa imagen, en plano sagital, entonces nos va a mostrar un aumento de esa ecogenicidad en el parénquima renal. Basado entonces en el riesgo, pues, o ese diagnóstico prenatal, entonces, ¿cuál es ese manejo o esa conducta que se va a tomar en el paciente? Entonces, cuando tenemos una dilatación del tracto urinario A1 de bajo riesgo, en el periodo prenatal vamos a hacer en el paciente pues una ecografía adicional a la semana 32 en el tercer trimestre, y después del nacimiento hemos de hacer otra ecografía y de acuerdo pues si lo requiere o no, modificación de riesgo de aneuploidía si está indicada. Y la dilatación del tracto urinario A2-3, cuando ya es aumentado, entonces en el periodo prenatal debemos repetir nuevamente una ecografía y después del nacimiento una ecografía luego de las 48 horas y considerar siempre consulta médica especializada por nefrología pediátrica. El seguimiento entonces de los pacientes, normalmente cuando se presenta una dilatación en un 80% pueden tener resolución cuando esa dilatación es de 4 a 7 milímetros durante el segundo trimestre y la resolución es menor al 9% cuando la dilatación es mayor a 9 milímetros. Por eso debemos realizar una ecografía en el tercer trimestre. En caso pues, de hallazgos alarmantes, debemos de hacer una consulta antenatal con nefrólogo pediátrico o en casos pues, de que la madre tenga dudas que lo trataremos más adelante. Para las imágenes postnatales, que es la imagen pues, que tendremos más al tanto de pronto de manera hospitalaria, entonces haremos entonces la ecografía renal y de vías urinarias, es el principal modo de obtención utilizado, es mínimamente invasiva, tiene bajo costo y nos da proporción o información de cómo está el riñón, su posición, características, parénquima, textura, diferenciación corticomeural y quistes. Lo ideal es que se haga luego a las 48 horas para que se evite pues como toda esta parte de la oliguria fisiológica y subestimación del grado de la dilatación. Considerar el riesgo social y para considerar pues como falsos negativos en el paciente. Entonces, ese objetivo de la ecografía postnatal precoz, que sea antes de las 24 horas de vida, es confirmar esos hallazgos prenatales que nos van a requerir una intervención quirúrgica que sea urgente. Entonces, ¿cuáles son esos hallazgos que podemos encontrar para hacer una ecografía antes de las 24 horas? Oligohidramnios, válvulas de uretra posterior, hipertensión progresiva, dilatación a 2 o a 3 del tracto urinario en un paciente que es monorreno, una vejiga anormal o dilatación a 2-3 del tracto urinario bilateral, especialmente en pacientes varones. Esta es la estratificación que nos propone el consenso para la presentación postnatal. Entonces, en el paciente que tenga una dilatación de 10, pero menor a 15 milímetros, que tenga ese hallazgo o que tenga adicionalmente dilatación calicial central, lo consideramos de bajo riesgo. Cuando lleva más de 48 horas con dilatación de más de 15 milímetros, que esté asociado también o no a dilatación calicial periférica o uréteres anormales, riesgo moderado. Y cuando es mayor a 15 milímetros y que se encuentre dilatación calicial periférica, grosor del parénquima normal, aspecto del parénquima anormal, uréteres anormales, vejiga normal, alto riesgo. Y les recuerdo nuevamente que es la característica que me genere más alteración, es decir, si solamente encontramos grosor del parénquima anormal, sin ningún otro hallazgo o un grosor del parénquima anormal con una dilatación de 10 a 15 milímetros, sigue siendo de alto riesgo porque es el hallazgo más grave. Para traer entonces unas imágenes
El paciente entonces acá que vemos que tiene una imagen en el plano transverso con una dilatación de 10 a 15 milímetros que nos da un bajo riesgo. Y acá encontramos que solo se muestra una dilatación calicial central, pero no periférica, que también nos hace bajo riesgo. Para un riesgo intermedio, encontramos un paciente con un diámetro anteroposterior mayor o igual a 15 milímetros, y en esta encontramos una dilatación de cálices centrales y periféricos que nos hacen al paciente en un riesgo intermedio. Y en el alto riesgo, acá hay un adelgazamiento del parénquima asociado a quistes, y en esta imagen encontramos una vejiga que se ve con un aumento del grosor, que también lo hace de alto riesgo. Entonces, basado en el riesgo de ese diagnóstico postnatal, ¿cuál es la conducta que debemos tomar? El paciente de bajo riesgo, lo ideal es que se haga seguimiento ecográfico. Lo que propone el consenso es de 1 a 6 meses. Con la doctora Carolina construimos un algoritmo que les mostraremos al final como algo un poco más práctico. La cistoretrografía y los antibióticos, pues no son lo ideal que se les debe enviar al paciente, pero pues estar a criterio médico. En el riesgo moderado, ellos nos recomiendan un seguimiento gráfico de 1 a 3 meses. La cistoretrografía y los antibióticos van a estar a criterio médico, y el paciente de alto riesgo, sí o sí, pues el seguimiento ecográfico al mes, y está recomendado que se haga inicialmente la cistoretrografía miccional y los antibióticos. Este paciente de alto riesgo, aunque el consenso dice que al mes, pues realmente en nuestra población lo ideal es que ese paciente no se le dé alta hasta no tener una ecografía que nos confirme el diagnóstico, pues o nos diga en qué momento de su patología está. Las valvas de uretra posterior siempre van a ser una urgencia, se da más en el paciente masculino, nos da un engrosamiento de la vejiga o una megavejiga, y a ese paciente no se le puede dar de alta hasta confirmar el diagnóstico. ¿Cuáles son los criterios de hospitalización del paciente? Es que tenga una alteración de la función renal, oligohidramnios no explicado, dilatación del tracto urinario clasificado como A2 o 3, dilatación del tracto urinario P3 bilateral, dilatación P3 en un paciente monorreno, que tenga un riesgo social que nos vaya a dificultar darle seguimiento al paciente, y que tengamos un hallazgo de válvula de uretra posterior. Entonces, en estos pacientes que realmente inician con ese proceso de diagnóstico prenatal, los padres se pueden encontrar realmente angustiados y son un motivo frecuente de consulta, más en nefrología pediátrica, pero en el pediatra entonces, ¿qué hacer con esos padres que llegan y les dicen que su hijo tiene una dilatación del tracto urinario? Entonces, ¿qué es lo frecuente que ellos preguntan? ¿Qué significa para el embarazo? Entonces, se deben de hacer controles, perdón, acá tuve un error, pues de ecografía frecuentes. ¿Existen algún tratamiento previo al nacimiento? No hay ningún tratamiento recomendado. Existen algunos paraclínicos que se podrían ofrecer o guiar a los procedimientos para el nacimiento, y los paraclínicos que se pueden ofrecer o están recomendados es una cistoscopia fetal con ablación láser para pacientes que tengan valvas de uretra posterior, y derivación vesicoamniótica para insertar un catéter tipo pigtail que nos va a dar drenaje de la orina al líquido amniótico, y eso nos puede disminuir el riesgo de hipoplasia pulmonar, que nos da mucha más mortalidad y morbilidad en el paciente. ¿Cuáles implicaciones tengo para el parto? Nos preguntaría entonces la mamá. Entonces, la dilatación del tracto urinario no es una indicación para cesárea o inducción del parto. El parto me va a depender de las indicaciones obstétricas que tenga como tal la materna, y en caso de que tenga un compromiso bilateral grave o una sospecha de obstrucción del tracto urinario inferior, lo ideal entonces es que solamente el parto se programe en un tercer nivel para tener acceso a toda la parte quirúrgica y de sus especialidades que requiere. ¿Qué le pasa a mi bebé al nacer? Entonces, en todos los casos que no se haya evidenciado una resolución prenatal, deben tener ecografía al nacimiento, deben tener valoración por nefrología pediátrica, y si hay indicaciones, cirugía antes del alta. ¿Cuál es el enfoque postnatal que le vamos a dar al paciente? Siempre una muy buena anamnesis, recordar y preguntar por toda la historia familiar, si hay unos antecedentes de algún tipo de malformaciones, exploración clínica detallada y mirar cuáles son esos antecedentes y sus exposiciones ambientales antes. Y es muy importante evaluar todas esas ecografías realizadas de manera prenatal. Este es el algoritmo pues, que se construyó con la doctora Carolina Ochoa, con el fin de darnos más practicidad en el momento de tener los pacientes. Entonces, la ecografía prenatal
Si tenemos una ecografía anormal en el segundo trimestre, ¿qué debemos de hacer? Es revisar una ecografía del tercer trimestre. En caso de que esta ecografía del tercer trimestre sea normal, no requiere una ecografía postnatal. Pero en caso de que sea anormal, entonces miramos si tiene una dilatación A1 o si tiene una dilatación A2 o 3. En la dilatación A1, lo ideal es que se haga una ecografía en la primera semana, al primer mes de vida, y en la ecografía A2-3, luego a las 48 horas de nacido. Y recordar es que lo ideal es que se haga de manera hospitalaria para evitar de que el paciente se pierda o que no lo autoricen o que lo tengan unos papás muy tranquilos. Lo ideal es que se hagan de manera hospitalaria. Y la clasificación postnatal, entonces en la dilatación del tracto urinario P1, lo ideal es que se haga control ecográfico en 6 semanas, no requiere cistoretrografía ni antibióticos profilácticos. En la dilatación urinaria P2, la ecografía de controles a las 6 semanas, con criterio médico, la cistoretrografía y la profilaxis antibiótica. Y la dilatación P3, entonces el control es a las 4 semanas y requiere cistoretrografía y profilaxis antibiótica. Para concluir, entonces, es muy importante la clasificación multidisciplinaria, prenatal, postnatal, para poder dar un abordaje, un crecimiento y un desarrollo del recién nacido de manera adecuada, para identificar tempranamente las complicaciones del paciente. El enfoque integral, colaboración con pediatras, obstetras, otras especialidades, es muy crucial para dar un abordaje adecuado al paciente, considerar algunas cosas importantes como por ejemplo si requiere un tercer nivel al momento del nacimiento, y para mejorar los resultados en salud es importante estandarizarnos, usar los mismos términos, tener en cuenta que los otros términos en este momento ya son obsoletos y podernos ayudar así de manera importante a contribuir en esa reducción de la mortalidad del neonato. Con base pues a las últimas actualizaciones, se hará también una actualización del protocolo de clínicas húmedas de dilatación del tracto urinario. Para finalizar, les traigo una frase de una escritora que me gusta mucho, y es que los niños son nuestro futuro y su bienestar es nuestra responsabilidad. Muchísimas gracias. Y por favor recuerden llenar el link de asistencia que se envió al chat del grupo. La doctora Carolina, la escuchamos. Muchas gracias. Bueno, Estefi, muchas gracias por este trabajo que hiciste de traernos lo más actualizado que hay en este momento sobre dilatación del tracto urinario. Como tú me lo mencionaste, la idea es que a raíz de este trabajo nosotros vamos a generar la actualización del protocolo. El que tenemos actualmente es un protocolo que se hizo en el 2014, previo a la publicación del consenso multidisciplinario. Y hemos visto la necesidad de ponernos al día y generar un documento que nos sirva de guía a todos. Yo quería hacer como algunos comentarios con respecto pues, a este tema. El consenso multidisciplinario, yo creo que lo más valioso que tiene es que nos obliga a todos a hablar en un mismo idioma, porque las nomenclaturas utilizadas pueden generar muchísima confusión. Entonces, la idea es que todos empecemos a hablar el mismo idioma, hablar de dilatación del tracto urinario y clasificarlo de acuerdo al riesgo de que ese paciente tenga una neuropatía obstructiva. Y esto es importante porque realmente la principal causa de enfermedad renal crónica en nuestro país son las malformaciones nefrourológicas congénitas. Tener un dato muy importante en la cabeza es que el 80% de las dilataciones que se dan, que logramos documentar en las ecografías prenatales, se resuelven espontáneamente. Es decir, es una patología que en teoría es de muy buen pronóstico, y esto ocurre porque existe como un kinking o un entorchamiento del ureter en el momento en que el riñón está ascendiendo a localizarse en la fosa renal. Puede ocurrir este entorchamiento a medida que el niño va ganando talla, el ureter vuelve y se acomoda, y por eso la mayoría de las dilataciones pueden resolver. A veces mirar los consensos y digamos los criterios diagnósticos prenatales pueden ser un poquito enredados. Nosotros vamos a intentar dejarlo muy claro, digamos en el protocolo, y en términos generales uno debe entender que la ecografía en el tercer trimestre, yo no he visto la primera en la cual los obstetras nos lo reporten como riesgo cuando encuentran una dilatación, pero ellos sí son muy juiciosos en reportar el valor en el diámetro anteroposterior de la pelvis renal, y realmente eso es lo que nosotros vamos a necesitar para poder clasificar el riesgo. Entonces, si es una ecografía del tercer trimestre, pues casi siempre las tenemos disponibles,
la vamos a catalogar como un riesgo A1 si la pelvis mide menos de 7, pero más de 4, y un riesgo, perdón, si está entre 7 y 10, y un riesgo A2, A3 si está más de 10. O sea, el 7 y el 10 es el número que nos vamos a tener que aprender o tener en la cabeza para nosotros poderlo clasificar. Y así lo vamos a tratar de dejar muy claro en el protocolo. Con respecto al tiempo en que vamos a hacer entonces la ecografía postnatal, la guía, digamos que nos da la potestad de organizar un poco el protocolo de acuerdo a nuestro criterio médico, y eso es lo que vamos a hacer, porque la guía no es muy cuadriculada. Entonces, ¿qué hemos pensado nosotros después de hacer esta revisión? Si el riesgo era A1, o sea, de bajo riesgo, y por ejemplo el niño nace un sábado y no hay posibilidad de hacerle la ecografía el domingo, o no queremos dejarlo hasta el lunes, a ese paciente con riesgo A1 se podría contemporizar y darle la orden, por ejemplo, ambulatoria para que se haga la ecografía por lo menos la primera semana de vida. La guía dice de la primera semana de vida al primer mes. Pero hemos llegado como al acuerdo de que si es, por el contrario, es una dilatación A2 o A3, que son las de más riesgos, a ese niño sí vamos a hacer el esfuerzo de dejarlo hospitalizado las primeras 48 horas para poderle asegurar su ecografía antes del egreso. Entonces, la guía no nos obliga como tal, sino que nos da unos tiempos y nos permite que cada uno pueda construir, digamos, dentro de esos parámetros, esos rangos, y de acuerdo pues a la epidemiología, establecer como unas normas de en qué momento vamos a hacer las ecografías. Muy importante recordar que solamente existe una urgencia nefrológica y es cuando sospechemos valvas de uretra posterior. Estefanía mostró varios cuadros, pero en términos generales todo lo que se menciona ahí son características que nos sugieren que el paciente puede tener unas valvas de uretra posterior. Significa que es el niño que es varón, que tiene dilatación riesgo A2, A3 bilateral, o que nos digan de entrada que tiene una megavejiga. Ese niño hay que hacerle una ecografía, no antes de las 24 horas por la oliguria fisiológica. Tenemos que aguantarnos un poquito porque a veces nos adelantamos y corremos a hacerla muy temprano, pero por lo menos después del primer día de vida, o sea, después de las 24 horas. Ese va a ser el único caso en el cual nos vamos a intentar hacer una ecografía antes de la semana 48. Y con respecto al criterio médico o clínico que menciona el consenso, básicamente, si uno tiene un paciente que tiene una dilatación riesgo P1 y el paciente no ha tenido infecciones urinarias, claramente no requieren sino solamente seguimiento ecográfico. Si es un riesgo P2, a criterio médico significa que solamente, y así va a quedar en nuestra guía, si el paciente ya ha tenido un episodio de infección urinaria, ahí se gana la cisto y se gana la profilaxis. Pero si el paciente no tiene infecciones urinarias, no es necesario hacerle la cisto intrahospitalaria ni mandarlo con profilaxis, simplemente control ecográfico. Y ya cuando es riesgo P3, ahí sí se ganan todo, la cisto y la profilaxis. Más o menos eso es lo que hemos pensado, cómo va a quedar construido nuestro protocolo para que todos podamos empezar a caminar hacia la misma dirección y estemos de acuerdo en la forma en que vamos a empezar a tomar las conductas alrededor de estos pacientes. Así que espero prontamente poder presentarles el protocolo como tal y que puedan acceder a él. Muchísimas gracias, Steph, y bueno, creo que hay varias personas levantando las manos para que por favor les des la palabra. Doctora, muchísimas gracias. Está Alejandra Aristizábal que levantó la mano. El doctor Edwin, entonces lo escuchamos, por favor. Buenos días, muchas gracias, Estefanía. Caro, muchas gracias por la revisión, porque en la unidad neonatal sí vemos, seguimos viendo esa solicitud de las ecografías, pero para hacer un llamado, Caro, para ver, pues no veo los pediatras que están en la unidad neonatal, pero colocan con el reporte de la ecografía prenatal, lo bajan a H1 Torre 1 y colocan control ecográfico renal en 48 horas. Entonces, en 48 horas el niño no se la van a hacer, sería definir si hospitaliza o no se hospitaliza. Yo creo que por parte de Nefro, que tú estás liderando esto, sí es como insistir en la unidad neonatal, ¿se va a hospitalizar o no se va a hospitalizar? ¿Qué riesgo tiene? Y colocarlo. Porque los pediatras que estamos pasando ronda después en H1 Torre 1, nos quedamos a veces en las mismas. Bueno, si se la toman, se la van a tomar, nació el niño en la noche y se la van a tomar en la tarde, que son 24 horas prácticamente. Y nos quedamos como en ese limbo.
sí sería como antes de que se haga el protocolo, pasar un comunicado de que